Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes un viernes más en, en este nuevo Facebook Live. De verdad que me da mucho gusto. Muchas gracias a quienes se van conectando. Clarita, qué gusto que estés aquí. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Te agradezco de verdad enormemente que me acompañes. Y bueno, pues para este viernes elegí un tema que creo que puede ser de utilidad para ustedes y que le titulé Cómo superar las heridas de la infancia y podernos convertir en adultos responsables. También quiero saludar a Heréndira. ¿Cómo estás, Heréndira? Te mando un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz. Que estés muy bien, amiga querida. Jennifer O.M. y Machi Cuevas. Eh, Aquí ahora se pone aquí Danubio González. Te mando un abrazote hasta allá, Guajuapan de León. Eh, Luz Mirzo, un abrazo. Muchas gracias, gracias, Ere. También a mí me da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ojalá que les guste este tema. Y muchas gracias, Gela Núñez. Un abrazo hasta Puebla. Elvia García, qué gusto volver a verte. También a mí me da muchísimo gusto. Un abrazo hasta Tepeji del Río. Narciso Hernández Muñoz, un abrazo grande hasta Guamantla, Tlaxcala. Muchas gracias, Chicho, qué gusto que estés aquí. Fernanda Martínez, un abrazo. Rosa Elena Bravo, un abrazo hasta Acapulco. Y Yolanda Torres, un abrazo hasta Aguascalientes. Qué gusto que me acompañen, de verdad que me siento muy honrada. Muchas gracias. Mario Partida, qué gusto, un abrazo. Te mando un abrazo y qué bueno que estés aquí. Me da muchísimo gusto. Ojalá que te guste este tema, Mario. Chelita Contreras, un abrazo. Fernanda Martínez. Eh, Omar Pineda, muchas gracias, Omar, qué gusto. Te mando un abrazo muy grande y que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Me da mucho gusto también. Te mando un abrazo hasta Tlaxcala, Omar. Kenny Mendoza y Ángeles Chacón. Bueno, pues qué gusto. De verdad, qué gusto que me acompañe. Bueno, pues creo que todos en mayor o menor medida hemos vivido heridas durante nuestra primera infancia y ellas constituirán la estructura de nuestra personalidad. Landy Presenda, un abrazo también, me da mucho gusto que estés aquí. Te mando un abrazo grande hasta Puebla. Grande, grande, muchas gracias. Laura Pérez, también un abrazo. Pepe Chargoy, qué gusto. También te mando un abrazo hasta Tuxpan, Veracruz. Amada Baján y bueno, pues todas las personas que están aquí. Gabriel Marín, un abrazo hasta Minatitlán, Veracruz. Muchas gracias. Bueno, pues les decía que todos en mayor medida, mayor o menor medida, hemos vivido algunas experiencias dolorosas, sobre todo durante nuestra primera infancia. Y eso, bueno, pues va a tener una importancia fundamental en nuestra vida, ya que dependiendo de las heridas que nos tocó vivir, se va a constituir la estructura de nuestra personalidad. Es decir, como el modelo desde el cual nosotros vamos a reaccionar y a sentir y a experimentar la vida. No quiero que se vaya a considerar esto como que esas heridas de la infancia van a marcarnos para siempre o que van a determinar el curso de nuestra vida. Por supuesto que no. Nosotros tenemos la
capacidad de poder decidir qué hacemos con eso. Evidentemente que cada una de estas estructuras de personalidad va a tener pues sus pros y sus contras, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero bueno, pues me gustaría compartirles las ideas de un libro interesante que justamente se llama Cómo superar las heridas del alma. Y este libro es de una autora que se llama Liz Bourbeau. En ella plantea buena parte de las ideas centrales de la psicoterapia corporal y las bases de lo que es la lectura corporal. Entonces, bueno, pues ojalá que estas ideas de esta autora nos puedan servir, nos puedan orientar y que podamos saber cómo hacer para pues sacarle mejor provecho a esa estructura de carácter, esa estructura de personalidad que se formó en los primeros años de nuestra vida y que de alguna manera permanece hasta nuestros días. Voy a saludar aquí a algunas personas. Rosa López Juárez, un abrazo. Felicita Mesa. María Estela Alonso Rabadán, saludos. Te mando un abrazote grande, Estelita. Qué gusto que me acompañes. Fernanda Martínez dice, doctora, yo tengo 5 años con ansiedad, me da muchos mareos y ya no aguanto esto. ¿Qué me recomienda? Gracias. Pues mira, creo que cuando ya tenemos así problemas, sobre todo como tan añejos, con problemas de estrés, de ansiedad o de depresión, es necesario buscar ayuda profesional. Y te diría, es importante que busques ayuda con un psiquiatra, competente para que pueda ayudarte. La verdad es que todos merecemos una vida plena, una vida sin enfermedad, una vida de salud y entonces eso es posible. Creo que si tú no puedes consultar a un psiquiatra privado, entonces sería importantísimo que tú acudas a un centro de salud. Generalmente en los centros de salud tienen un módulo de salud mental donde un profesional de la salud puede darte como la primera atención y si tu caso requiriera atención psiquiátrica, ellos pueden darte una referencia a donde sea necesario. También si gustas escribirme a la página, yo con mucho gusto te contesto. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir. Laura Pérez, un abrazo. ¿A quién más? Déjenme ver a quién más saludo. Eduviges González Villanueva, qué gusto, Ubi. Te mando un abrazote hasta Aguadulce, Veracruz. Selene López, qué gusto, Selene. Un abrazote hasta Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Jessy Benigno, un abrazo. Luz Mirzo, también un abrazo. Muchas gracias. Rosa Elena Bravo, muchas gracias. Qué linda. Te agradezco tus comentarios. Bueno, pues entonces les decía, vamos a ver cómo esas experiencias que a nosotros nos tocó vivir en los primeros años de vida, cómo van generando una estructura de personalidad. Pues esa estructura nos va a llevar a vivir ciertas experiencias. A través de esas experiencias es que tenemos la responsabilidad de aceptar esa manera de ver y de vivir la vida y cómo a partir de ella
pudiera ser que estemos viviendo experiencias repetitivas hasta que podamos aceptarlas y podamos amarnos de manera incondicional. Cuando estas experiencias difíciles y dolorosas se presentan, pues a veces nos cuesta mucho trabajo poder aceptarlas, poder aceptarnos y pues hacemos de estas experiencias, nos resistimos, nos lamentamos, nos culpamos o culpamos a otras personas y eso va haciendo que esas experiencias de vida las revivamos una y otra vez. Aceptar las experiencias no quiere decir que siempre estemos de acuerdo con ellas, pero lo que sí es cierto es que podamos buscar el mejor aprendizaje, la mejor manera de transitar esa experiencia para poder salir transformados de ellos. Evidentemente, que va a haber algunas experiencias que nos van a costar mucho más trabajo que otras. ¿Y por qué nos van a costar más trabajo otras experiencias? Bueno, pues porque si tenemos una herida que se constituyó en nuestros primeros años de vida, en algunos otros programas les he dicho, pues queda grabado en el sistema límbico de nuestro cerebro y entonces pues sentiremos muchísimo más dolor y al sentir mucho dolor ante esas situaciones, pues desafortunadamente vamos a usar una máscara para protegernos de ellas. Aquí me dice Felicita Mesa, dice: hola, saludo desde Paraguay. Me agrada mucho tu programa. Muchas gracias, Felicita. Qué gusto. Mira, de verdad que me da muchísimo gusto que desde tan lejos me acompañes. Te agradezco mucho y muchas gracias por acompañarme. Y pues ojalá que te animes a compartir estos programas si es que te gustan. Magali López Sánchez, un abrazo hasta Minatitlán. Qué gusto que estés aquí, Magali. Bueno, entonces les decía, así como les estaba yo diciendo que estas heridas van a constituir la manera como yo voy a reaccionar en la vida y se va a estructurar una determinada personalidad que es más o menos inamovible, más o menos, y ese más o menos hace toda la diferencia. No quiere decir que necesariamente porque yo viví ciertas heridas en la infancia yo me voy a comportar de tal o cual manera. Digamos que esas heridas determinan un molde, pero ¿qué puedo hacer yo? Con eso que me ocurre, puedo hacer muchísimos cambios. Puedo hacer muchísimas cosas que me inviten a vivirlo de una mejor manera o de peor manera. Las heridas que identifica la psicoterapia corporal y que detalla esta autora en este libro son 5. Y esas heridas son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Esto, les decía, conforma una estructura de personalidad, pero también estructura una máscara, es decir, una defensa desde la cual yo me ubico para poder funcionar y para defenderme del dolor emocional que me causan esas heridas en particular. Si evidentemente yo viví en mi primera infancia una herida de rechazo, pues me voy a vivir de manera muy especial todas las experiencias de rechazo, las voy a vivir muy fuertemente. Lo mismo si sucede con heridas de abandono, de humillación, de traición o de injusticia. Cada una de esas me dolerá evidentemente más que las otras.
Una de ellas constituirá mi estructura de pensamiento, mi estructura de personalidad, pero seguramente que no será la única, que tendré probablemente rasgos de algunas otras de estas heridas. Entonces, bueno, cuando tenemos una herida de rechazo, nos volveremos personas huidizas, solitarias, un poco introvertidas, metidas en nosotros mismos. Si tenemos una herida de abandono, entonces nos convertiremos en personas dependientes emocional, financiera, económica, socialmente de otras personas. Si nosotros hemos vivido la herida de humillación, nos volveremos personas masoquistas, es decir, personas que aguantamos y aguantamos y aguantamos y que finalmente terminamos explotando. Si hemos vivido una herida de traición, nos vamos a convertir en personas controladoras, dominantes, posesivas. Y si hemos vivido la herida de la injusticia, nos vamos a convertir en personas rígidas, perfeccionistas y autoexigentes. Vamos a irlas viendo cada una de ellas. Bueno, la herida de rechazo es una herida muy profunda y pues es como la primera herida porque se dice que comienza esta herida desde el tiempo de la concepción y el primer año de vida. No quiero generalizar ni quiero vaya a hacer afirmaciones absolutas, pero esta herida de rechazo sería una herida que ha vivido una persona que probablemente captó en sus primeros meses de gestación o durante la gestación y durante el primer año de vida, percibió rechazo. No quiere decir necesariamente que lo o la hayan rechazado. Probablemente pudiera ser una de las experiencias que, por ejemplo, que haya sido un niño o una niña no deseado o no deseada, aunque no necesariamente es que, quiero que nos quede muy clarito esto, que no es que a mí necesariamente me hicieron lo que dice esta herida, sino que así lo viví yo. Por alguna razón, algo sucedió que yo lo viví como un rechazo. Entonces, bueno, pues casi siempre el rechazo se da por el progenitor de su mismo sexo. Es decir, si es una niña de quien vivió la herida de rechazo es de su madre, y si es un niño de quien vivió la herida de rechazo es de su padre. ¿Cómo se comporta una persona con este tipo de estructura de personalidad? Bueno, pues procura más la soledad, casi siempre se siente incomprendido, le gusta estar solitario o solitaria, le cuesta trabajo la interacción social, no le es fácil el intercambio social, le resulta difícil vivir su sexualidad de manera plena. Y bueno, pues, ¿cómo sería su carácter? Bueno, casi siempre son personas desapegadas de los bienes materiales, no son demasiado ambiciosos o ambiciosas, son perfeccionistas, están demasiado en la cabeza, de modo que son muy intelectuales. Y desafortunadamente
viven las emociones de manera intensa, pero muy dentro de ellos. Pues cree que le cuesta trabajo construir una sana autoestima porque se sienten personas carentes de valor. Son personas que tienden a invisibilizarse. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son personas que quieren pasar desapercibidos, como les asusta un poco la convivencia con las demás personas y como sienten que no tienen una gran valía, que no valen demasiado, entonces prefieren así como pasar con bajo perfil, prefieren más bien, les decía, pasar desapercibidos y pues su mayor temor es justamente ese, el temor, sentir pánico, sentir que los demás los observan. Y entonces, bueno, pues por esa razón se mantienen apartados, solitarios. Pueden pasar del amor al odio ante alguna situación, de manera especial, evidentemente, hacia el rechazo. Cuando sienten que alguien les rechaza, entonces, bueno, se aíslan, pero se aíslan con un odio muy grande. Pues casi siempre son personas que tienen poco apetito, que comen realmente porciones pequeñas y podrían ser personas que tuvieran tendencia a la anorexia. ¿Cómo es el cuerpo? Porque esto es, creo que, muy interesante, o al menos para mí me parece muy interesante, que cada una de estas estructuras de personalidad tiene una manera de manifestarse en nuestro cuerpo. Entonces, casi siempre las personas que tienen herida de rechazo son personas con un cuerpo contraído, angosto, delgado. Tienen ojos pequeños, casi siempre como con cierto temor, y da la impresión que no tuvieran una expresión facial. Es como si su rostro fuera una máscara. Casi nunca tienen una gran coloración en la piel, casi siempre son de una piel un poco más opaca, un poco más sin brillo, los ojos también con poco brillo y bueno, pues ¿cuáles serían las posibles enfermedades que tendría una persona con herida de rechazo? Bueno, pues tienden a tener problemas de piel por el conflicto de separación. Suelen tener problemas gástricos como de diarreas, problemas del corazón, problemas respiratorios, alergias, desmayos, hipoglucemia, diabetes. Si llegan a sentirse deprimidos, bueno, pues ese tipo de depresión es una depresión con tendencias suicidas. Y entonces, bueno, pues las personas que viven esta herida de rechazo, entre más sienten rechazo de los demás, más tienden a rechazar a los demás. Y bueno, pues con ello confirman que no tienen suficiente valor, que los demás los abandonan, que los demás los rechazan y los dejan, pero no se dan cuenta que realmente son ellos que inconscientemente van dejando sus vínculos principales. La siguiente herida es la herida de abandono. Esta es otra de las heridas muy profundas y que se da en los primeros años de vida, de manera especial en el primer año de vida. Y entonces pues se dice que durante estos primeros años de vida, si la persona que vive una herida de abandono por alguna razón su madre no ha podido estar con él o con ella,
a lo mejor pues la mamá no es que quiera abandonar a ese pequeño, sino que probablemente tiene que trabajar y no puede pasar demasiado tiempo atendiendo a su pequeño o a su pequeña. Entonces, este niño o esta niña vivirán eso como una carencia de afecto que traducirán como un miedo al abandono. ¿Y esto qué hace? ¿Cómo es que se estructura la personalidad de una persona que tiene esta herida de abandono? Bueno, pues suelen ser personas dependientes y pues ellos de alguna manera sentirán que necesitan ser protegidos, que necesitan ser cuidados, que necesitan ser amados por los demás. Nada más que el problema es que para este tipo de personalidad nunca nada es suficiente. Si a una persona dependiente se le da algo, vamos a pensar que le das 5 pesos, dice, bueno, ¿y por qué no 10? Y si le das 10, bueno, ¿por qué no 20? Nunca nada será suficiente, como siempre se sentirán que los demás les deben y que podrían darles más. Es por esa razón que pues casi siempre se ubican en el papel de la víctima, pobrecita de mí, pobrecito de mí, que no me dan, que no me procuran, que no me atienden, que no me protegen, etcétera, ¿no? Suele ser un tipo de personalidad que dramatice lo que le sucede y que realmente se tire a la pena y sienta que le deben, que están en deuda con ellos. Suelen tener grandes altibajos emocionales y bueno, pues no saben pues como rendirse ante un no, pues esperan que las personas hagan lo que ellos necesitan que hagan y pueden convertirse en personas chantajistas y manipuladoras. Entonces necesitan la atención y pues aborrecen la exclusión cuando sienten que alguien les abandona. Bueno, verdaderamente es una situación muy tremenda. ¿Cómo es el cuerpo de una persona dependiente? Bueno, pues suelen ser de cuerpo largo, delgado, con poco tono muscular, son así como unos fideitos, aunque quiero decirles que también puede haber personas dependientes que tengan sobrepeso y en ese caso, cuando las personas que tienen sobrepeso tienen este tipo de carácter, entonces son demasiado, a ver cómo podría ser su sobrepeso, es como acolchonadito, como si fueran un osito de peluche, ¿verdad? Como si fueran así un poco fofitos, no es una musculatura fuerte, sino como les decía, los músculos no tienen tono muscular. De este tipo de carácter dependiente hay dos tipos. El tipo dependiente que siempre suele estar necesitado, siempre necesita que le apoyen, que le ayuden, que le den, que lo atiendan, etcétera. Y otro tipo especial que pasaría por no ser dependiente, que es el dependiente compensado. ¿Y cómo sería el dependiente compensado? Que sí requiere el apoyo, que sí necesita el apoyo, pero hace como si no lo necesitara, como yo puedo solo, yo puedo sola,
y entonces como digamos que se hace el fuerte o pide la ayuda, suplica la ayuda, pero cuando están a punto de dársela, la rechaza y dice que ya mejor ya no la quiere, ya no necesita del apoyo. Esta es una variante que pues valdría la pena como fijarnos. Bueno, quiero saludar a algunas personas que me están acompañando y que me da mucho gusto. Rocío Vázquez López, un abrazote hasta Tabasco, Chío. Sansus, comadrita, muchas gracias. Un abrazo hasta mi pueblo, a Totonilco de Tula. Gracias, Susi. Sortilegio Patiño, un abrazote. A ver, Tania Melgarejo Rodríguez, un abrazo hasta Tlaxcala. Qué gusto saludarte, Tania. Edith Pacheco, amiga, un abrazo hasta Totonilco. No sé si allá andes, pero te mando un abrazo, amiga. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? María Eugenia Hernández Vázquez, ahijadita querida, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un abrazo hasta Puebla. Yo fui su madrina de generación de la maestría de psicoterapia humanista. Un abrazo, mi Maru. Victoria Rodríguez Blanco, un abrazo grande hasta Oaxaca. Se me olvida ahorita tu municipio, pero te mando un abrazote, Vicky, querida. Inés Lezama Lara, también un abrazo. Manuel Dávila, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ariana León, un abrazo también hasta mi pueblo, a Totonilco de Tula, Hidalgo. Un abrazote, Ariana. Qué gusto que me acompañes. Muchas gracias. Liobis Sic, oye, qué gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Mariel Ferán, también un abrazo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Leti Diva Diva, también qué gusto. Lucía Medina, un abrazote, Lucy, qué gusto. Muchas gracias. Jesuadi Gómez, también un abrazo. Aide Vega, también un abrazo grande. Muchas gracias. Lupita Rolón Maya también, Llamas, también un abrazo. Muchas gracias. Mari Carmen M, muchas gracias, Mari Carmen. Un abrazo hasta Tijuana, Baja California. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Pues creo que ya saludé a todos. Muchas gracias. Espero no se me haya pasado. Vicky, sí, hasta Tuxtepec, Oaxaca, claro. Muchas gracias. Un abrazote. Raúl Ávila, un abrazo hasta Puebla. Qué gusto que estés aquí. Bere Reyes. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias. Qué gusto. También a mí me da mucho gusto que estés aquí. Bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Creo que una de las cosas importantes de esta personalidad dependiente es que suelen ser personas que hacen relaciones muy fusionales, que quisieran estar pegadas con el ser amado o con los seres queridos todo el tiempo. Y bueno, pues que necesitan mucha presencia, mucha atención y sobre todo mucho apoyo. Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, tienden a pedir consejos, pues por ejemplo, muchas de las personas dependientes quieren que les ayuden a resolver hasta los problemas más sencillos, a tomar las decisiones más sencillas. Nada más que el problema es que piden consejos, pero que generalmente no siguen. Y bueno, su mayor temor es la soledad. Y entonces tienden a conservar relaciones, aunque sean muy difíciles, con tal de no soportar la soledad. ¿Cuáles serían las posibles enfermedades que tendría una persona dependiente? Pues casi siempre tienen problemas de lumbalgia, de bronquitis, de migrañas, de hipoglucemia, de glándulas suprarrenales, de miopía, y pues muchas de estas personas tienen enfermedades raras e incurables.
son personas que generalmente comen despacio, tienen poca energía, tienden más a los alimentos blandos y bueno, pues desafortunadamente es una de las heridas emocionales que va a causar muchos altibajos emocionales, es decir, pueden estar a ratos muy tristes, a ratos muy contentas, muy emocionadas. Hay cosas que las emocionan muchísimo y cosas que las desilusionan también muchísimo. Bueno, ahora la tercera herida, que es la herida de humillación. Esta herida de humillación se da en los primeros, digamos, de los primeros de 2 a 6 años. Y es cuando uno de los padres, no sé decirle si necesariamente es que uno de los padres se burla de él, pero que este niño o esta niña ante la mirada de sus padres se siente avergonzado, siente que es rebajado, degradado, comparado o avergonzado. Y entonces, pues, crea una sensación de sentirse aplastado por uno de sus padres. Y la máscara de la humillación es el masoquismo. Es una persona que se siente rebajada, avergonzada y que a lo largo de su vida desarrolla un deseo de agradar a los demás, como de creer que necesita para poder estar bien agradar a los demás. Y es por esa razón que son personas que se olvidan de sí mismas, que comienzan a hacer mucho por los demás y que se olvidan de sí mismos. Eh, eh, a lo largo de su vida, por alguna razón, tienden a involucrarse o tienden a asociarse con personas que necesitan apoyo y entonces van a ser ellos o ellas quienes les estén dando apoyo a los demás. Y entonces, bueno, pues de esta manera van olvidándose de sí mismos o de sí mismas y les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. ¿Cómo sería la conformación de esta personalidad? Bueno, pues durante su primera infancia, por lo menos así se vivieron humillados, aplastados, sometidos por alguna persona que estuvo a cargo de ellos. Como les digo, que esta herida ya abarca unos cuantos años más, pudiera ser no solamente el padre o la madre, sino las personas que estuvieron a cargo de él o de ella. ¿Cómo es el cuerpo de una persona que tiene la herida de humillación? Casi siempre el cuerpo es grueso, con una masa muscular potente, el talle es corto, el cuello es grueso y es ancho, hay una tensión en la garganta, la mandíbula es un poco tensa, los ojos suelen ser grandes, redondos, y bueno, ¿cómo sería su carácter? Son personas que se avergüenzan de sí mismos y temen avergonzar a los demás. Son personas que sí saben muy claramente cuáles son sus necesidades, pero las ignoran. Sienten entonces que la vida es una carga muy pesada que lleva sobre sus espaldas. ¿Y cómo hace para controlar ese temor a la vergüenza, ese temor a la humillación? Bueno, pues entonces se vuelve una persona
muy solícita, que resuelve los problemas, que ayuda a los demás, se vuelve insustituible porque considera que salirse de los cánones lo hace una persona maleducada, desalmada, cochina, etcétera. Y entonces para eso va a buscar la aprobación y va a buscar agradar a los demás. Y en ese intento de querer agradar a los demás, va a querer ser muy ocurrente y muy gracioso para que así los demás no lo humillen. Nada más que pues desafortunadamente se pone un poco, digamos que de pechito para que en alguna de esas ocurrencias las demás personas se rían de una manera que él considera que lo ponen en evidencia o lo avergüenzan, y entonces, bueno, pues resulta contraproducente, ¿verdad? Y sentiría pues mucho más vergüenza. Otra de las características es que son personas, les decía, la máscara es el masoquismo, entonces son personas que aguantan, resisten, y cuando ya no pueden más explotan, y explotan de la peor manera. Y entonces, bueno, pues suelen ser por las buenas, ahora sí que como dicen, ¿verdad? Por las buenas son muy buenos como un pan, pero por las malas pueden ser terribles, porque pues si a alguien con esta herida se siente humillado, se siente avergonzado, entonces puede reaccionar de una manera muy violenta. Casi siempre a este tipo de personas les gustan los alimentos ricos en grasas, en carbohidratos, en azúcares, come muchísimo, pero come poquito delante de las personas y suele compensarse en algunos otros momentos alimentándose de manera más desmesurada, porque la comida es como su tabla de salvación, y entonces pues es su manera de refugiarse cuando las cosas van mal o de gratificarse cuando las cosas marchan bien. Suelen tener problemas en las piernas, en las varices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas, tiroides, irritaciones de la piel, diabetes, enfermedades del corazón. Y bueno, pues este sería la herida de la humillación. Ahora tenemos la herida de traición. Esta herida se da un poco más adelante, como entre los 2 y los 4 años de vida, y entonces se da por una pérdida de confianza, como que alguno de sus progenitores o de las personas muy cerca de él sintió que no le cumplió en lo que él o ella requería, que sus expectativas, algo que le prometieron, no le cumplieron. Y entonces, bueno, pues suelen ser personas controladoras. La máscara de esta herida de traición es el control. Entonces suelen ser personas que se muestran muy fuertes, dominantes, y aquí podríamos encontrar dos tipos: el tipo seductor y el tipo duro. El tipo seductor suelen ser personas que tienen ojos muy bonitos, mirada muy bonita, mirada seductora y muy intensa. Y el otro tipo, que es el tipo duro, suelen tener ojos penetrantes, hipnóticos, pero duros. Y bueno, pues son de personalidad muy fuerte, y suelen buscar lugares donde ellos puedan tener el control. Son personas impacientes, intolerantes, suelen ser muy puntuales,
quieren que los demás hagan lo que ellos o ellas necesitan, tal y como los necesitan, y saben, saben cumplir. Entonces, por esa razón, suelen estar en puestos de poder y de control y de dominio. ¿Cómo es el cuerpo de este tipo de personas? Bueno, pues casi siempre muestran poder, entonces suelen tener una musculatura importante, en el caso de los hombres y también de algunas mujeres, suelen tener los hombros mucho más anchos que la cadera. Y bueno, pues en algunos casos de las mujeres también puede ser esa la corporalidad, como el cuerpo en un triángulo invertido, pero también puede ser que en algunas mujeres tenga un cuerpo más armonioso, como más de caderas pues femeninas, pero la musculatura será siempre fuerte. Son personas que muestran poder, aparentemente dominan sus emociones y dominan a los demás, controlan a los demás, pero bueno, pues también le temen mucho a la separación. Eh, Casi siempre hacen cosas para que lastiman a los demás, que por ejemplo lastimarían a su pareja, pero en cuanto su pareja está dispuesto o dispuesta a dejarlos o a dejarlas, entonces, bueno, pues lo viven de una manera tremenda porque no pueden vivir una separación. Son personas de buen apetito, que comen rápido, suelen como especiar demasiado los alimentos. Sin embargo, bueno, pues son personas que pueden ser o grandes líderes o muy grandes pendencieros, golpeadores, violentos, dependiendo de cómo sea esta máscara. Y bueno, luego, por último, tenemos la herida de injusticia. Esta también se da entre los 4 y los 6 años de edad. Es una herida ya más que ha transcurrido más la infancia. Y bueno, pues en este caso, pues ante una situación de injusticia, como algo que probablemente él o ella vivieron como sumamente injusto, entonces se pone una máscara, y esa máscara es de rigidez. ¿Cómo son las personas rígidas? Suelen ser personas con un cuerpo muy derechito, muy rígido, muy proporcionado. Suele ser dentro de la corporalidad quienes tienen cuerpos más armoniosos y mucho más bien formados. Tienen mucho temor a subir de peso y bueno, pues van a hacer todo lo posible por no engordar. No les gusta retrasarse, son personas muy perfeccionistas, suelen ser personas muy perfeccionistas, ellos creen que son perfectos, entonces suelen ser así, erguidos, rígidos, de glúteos muy redondos, eh, generalmente con cintura, con movimientos rígidos, con mandíbula firme, el cuello muy rígido, una mirada orgullosa, con mirada brillante, ojos vivaces. Y bueno, pues suelen ser personas perfeccionistas, envidiosas, que quieren ser demasiado perfectos, demasiado optimistas, demasiado dinámicos. Suelen ser personas muy trabajadoras, les cuesta mucho pedir ayuda,
tratan de ocultar hasta donde más puede su sensibilidad y bueno, pues pudiera ser uno de las heridas emocionales un poco más funcionales. Entre más rígida sea la persona, más fría va a ser. Entre menos rígida pudiera ser mucho más emocional, pero no es, de todos modos, habrá cierta rigidez para poder expresar sus emociones. Les gustan los alimentos salados, crujientes y bueno, pues ¿cuáles serían sus enfermedades? El agotamiento, buena parte tiene que ver con que son personas demasiado activas que hacen muchísimas cosas, pudieran tener problemas de anorgasmia, de eyaculación precoz, pudieran tener problemas inflamatorios, problemas de la piel, entre algunas otras cosas. Ahora les decía yo, ¿cómo hay que hacer para superar estas heridas de la infancia? Como pueden darse cuenta, nadie, ninguno de nosotros nos salvamos de tener una de estas heridas, ninguno. Todos tenemos alguna de ellas. Sería muy difícil verdaderamente encontrar una estructura de personalidad muy saludable. Todos nosotros tenemos alguna de estas heridas y podemos tenerlas un poco combinadas. Una que predomina y es la que hace la estructura y algunos rasgos de alguna otra de las estructuras, de alguna otra de las heridas. O pudiéramos tener incluso de rasgos de más de una de las heridas. ¿Qué tenemos que hacer para superarlo? Bueno, quisiera decirles, me quedan bien poquitos minutos, pero quisiera decirles, creo que cada una de estas personalidades es un gran abanico, así como la semana antepasada les hablaba de la personalidad narcisista, que sería la herida de traición desde esta mirada, pues les podría decir, pues hay un amplio abanico, desde personas que tienen marcadamente estos rasgos de los que les hablé, hasta personas que tienen solamente algunos cuantos rasgos. Entre más endurecido está el carácter, más se van a notar los rasgos en su personalidad, en su comportamiento y evidentemente también en su cuerpo. Entre más suavizados están esos rasgos, se van a notar menos, pero todos y cada uno tenemos alguno de ellos o algunos de ellos. Pero cada uno de ellos tiene un lado muy luminoso y un lado muy oscuro. Entonces, ¿cuáles sería? Vamos a hacer otra vez el recorrido por estas heridas para que las vayamos viendo. ¿Cuál sería el lado muy luminoso del rechazo? Bueno, pues que son personas muy comprometidas, desde su silencio, desde su aislamiento, suelen ser personas muy responsables, muy cumplidas, muy silenciosas, que no les hacen daño a nadie y que se comprometen verdaderamente con aquello que emprenden. Entonces, por supuesto, pues da perfiles de personalidad. Por ejemplo, hay personas, pues no sé, para trabajos como de computación o de contabilidad o etcétera. Este tipo de perfiles suelen ser maravillosos porque ayudan mucho a que son personas muy, muy meticulosas. Ahora, las personas con heridas de abandono pues suelen ser personas cálidas, con una expresión emocional importante, suelen ser personas bondadosas, amables,
que fácilmente se encariñan con los demás y que sí reciben buen trato y que sí hay quien los proteja, suelen ser buenas personas con las que se puede convivir. Ahora pues, ni qué les digo de las personas que tienen esta herida de humillación, porque suelen ser personas muy serviciales, muy amables, muy atentas, muy cálidas, muy entregadas a los demás, que siempre están dispuestas a ayudar, a dar lo mejor de sí mismos. Y eso me parece que también es muy valioso. En cuanto a la herida de traición, suelen ser personas en su lado luminoso, suelen ser muy buenos líderes, muy buenos emprendedores, muy buenos para dirigir, para organizar, para liderar, para acomodar, para emprender. Por supuesto que una personalidad de este tipo, bien orientada, puede ser un magnífico director, un magnífico gobernante. ¿Por qué? Pues porque tienen habilidades grandes de liderazgo. Y por último, la herida de injusticia, bueno, pues suelen ser personas muy equilibradas que pueden tener como mucha sensibilidad, mucha alegría. Les digo, son perfeccionistas y como tales pueden ser muy responsables, muy cumplidos, muy organizados, muy estudiosos, muy emprendedores. Como ven, cada una de estas heridas tiene un lado luminoso y tiene un lado muy oscuro. ¿De qué depende que nosotros vivamos desde la herida o que vivamos responsablemente esa estructura de personalidad que yo tengo? Bueno, pues depende de mi grado de conciencia. Entre más yo sepa cómo es mi personalidad, qué es lo que yo puedo hacer con esta personalidad que tengo, bueno, pues más provecho le voy a sacar, porque entonces voy a explorar su lado más luminoso. ¿Para qué? Pues para que yo pueda hacer que brille en todo su esplendor eso que tengo. Creo que, ya se los decía yo en algún otro momento, creo que lo principal para cualquier asunto es que yo primero aprenda a identificar lo que tengo, lo que me pasa, en este caso, lo que soy. Segundo, es que yo acepte. Si yo intento negar lo que soy, lo que tengo, lo que me ocurre, toda mi vida me la voy a pasar peleando conmigo misma o conmigo mismo, según sea el caso, y voy a seguir en el mismo agujero sin poder solucionar eso que está allí. En cambio, si yo exploro lo que soy, me doy cuenta, me acepto como soy, entonces me puedo ir quitando esas máscaras y puedo ir explorando desde esa estructura de personalidad cuáles son mis fortalezas. Evidentemente que ante mi herida, cada vez que yo me acepte, me conozca, me acepte y trabaje en mí, va a ser menos intenso el choque ante un ataque a la herida constitutiva de mi propia personalidad. Entonces tendremos la posibilidad de volvernos personas más creativas, más flexibles, más abiertas, más saludables. Y bueno, pues el que conozcamos cuál es nuestra herida, de qué manera se constituye en nuestra personalidad, de qué manera se expresa en nuestras relaciones y de qué manera ha conformado este cuerpo que poseemos, en esa medida
en la que trabajemos en nosotros va a ser una fortaleza y no una debilidad. Y cuando convirtamos esa herida en nuestro sello distintivo, en nuestra luz y en nuestra fuerza, estaremos en posibilidades de explorar todos nuestros talentos y todas nuestras capacidades. Y bueno, pues ojalá que esta charla, que es pues muy breve, muy a la carrerita, la terapia corporal hace todo un estudio muy profundo acerca de la lectura corporal y acerca del trabajo de cada uno de estos, de cada una de estas heridas, pues claro, ojalá que les pueda servir. Por supuesto, Estelita, con mucho gusto te paso los datos del libro. Claro que sí, con mucho gusto. Tere Cárdenas, sí, claro, ahorita les escribo por favor los datos del libro y es un libro de fácil lectura, interesante, que pueden encontrar sin ningún problema en la red. Lo encuentran en PDF de manera electrónica. Ahora, si lo quieren conseguir de manera física, también es un libro de fácil acceso. Y pues les agradezco mucho, como siempre. Muchas gracias. Les mando un abrazo con mucho, mucho cariño. De verdad que me siento muy contenta, muy agradecida de que cada viernes me acompañen. Les agradezco mucho. El próximo viernes no voy a poder estar, voy a dar un curso, pero en 15 días, si Dios quiere, aquí estaré. Y les agradezco infinitamente que me acompañen, y si ustedes creen que esta charla le puede servir a alguien más, les agradecería enormemente que me ayuden a compartir. Les mando un abrazo, Ubi, también un abrazo para todos allá en tu casa. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. Bye.